Damos inicio a la sesión número 7, la grabación del día de hoy. Eh, mm, Aquí ya están varios de los invitados, entonces vamos a dar inicio. Con los buenos días para todos, espero se encuentren bien y podamos estar hoy en esta sesión, en esta primera parte, de 8 a 10 de la mañana. Como saben, tomamos una pausa para el cafecito de 10 a 10 y media. Y a las 10:30 retornamos para hacer nuestra sesión número 8 del día sábado, em, de 10:30 a 12. ¿Listo? Bueno, quisiera saludarlos y también recibir de parte de ustedes comentarios o de pronto preguntas hasta este punto del proceso que llevamos de formación en nuestro curso de comprensión lectora. Entonces, les dejo la palabra un minutico para que em, si hay alguna duda por resolver, si hay alguna situación tal vez de pronto que no haya quedado claro de la vez pasada, pues digamos como este es el momento para, para resolver. De lo de la clase anterior, ¿alguna duda? Todos los que estuvieron aquí estuvieron en la sesión anterior. Los que no, hay muchos que me han pedido el video y yo se los he enviado por interno. Las sesiones pendientes, lo que no han visto. Entonces, no sé, ¿todo Buen bien? día, buen Hola, día. Marisol. Hola, Marisol, buenos días. Una pregunta. Lo que pasa es que tú la sesión la enviaste al correo, diga. No. Una sesión la envié el correo. O sea, la que yo por lo menos fui una de las que pedí la sesión el jueves, que para que por Sí. favor me la enviaran porque no la vi, pero entonces tú la enviaste al correo. No. No, señora, yo la envío siempre por WhatsApp. Es que es más fácil por WhatsApp. Ah, o sea, le escribo a usted Co- por WhatsApp para que me haga el primer envío porque la verdad no me llegó. Sí, señora, por WhatsApp. Entonces me escribe a mi número. Yo estoy ahí en el grupo Mm, Listo. y yo se la envío. Bueno, Ah, bueno, muchas gracias. bueno, sí, señora. ¿A alguien más no le he contestado, tal vez? Bueno, creo que de resto todos les he enviado los que me han solicitado el video o los videos. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Voy a iniciar por compartir em, una ventanita. Me avisen, por favor, si ya se ve. ¿Ya se logra ver? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Lo que pasa es que uno manejando aquí digamos, en la pantalla principal, no logra ver el otro, entonces creo que lo voy a abrir desde mi celular a ver si logro ver las dos cosas. Es un poquito complicado. Listo, para poder ver las dos pantallas. Listo. Bueno, y puedo ver las dos pantallas. Paola, buenos días, Paola. Buenos días. Paola, ¿podemos iniciar? ¿Me ayudas, por favor, con la lectura de la diapositiva que está en pantalla, por favor? Claro que sí.
Comprensión de lectura. La lectura es un proceso vital que involucra no solo la vista, sino todos los sentidos. El texto es la naturaleza, la realidad misma. Listo. Paola, gracias por tu lectura. Hasta ahí, ¿qué logras identificar en esta primera diapositiva? Pues la importancia de la lectura y pues todo lo que implica una lectura que no solamente es tener como la vista para poder dar la trazabilidad a una lectura, sino también involucrar todos los sentidos. Sí. Bueno, hay algo hay dos palabras en rojo subrayadas. Entonces, Vital es y texto. vital y texto. Entonces, la lectura como proceso vital y el texto es la naturaleza misma o la realidad misma. Entonces, vamos a meternos en ese asunto. Eh, Paola, Señora. hoy cuando abriste los ojos, ¿qué fue lo primero que viste? Mm, lo primero que vi, el techo. El techo. Y, perdón, al ver el techo, ¿qué pensaste? No sé lo que tenía que hacer en el día. Eso es como que lo primero que pienso, yo siempre me tomo una pastilla en las mañanas por la levotiroxina, entonces yo creo que es lo primero que pienso, en coger como algo, o sea, pues el agua, la pastilla. Listo. Entonces, ese primer momento que abriste los ojos, piensas es en tomar la pastilla. Sí. Listo, listo, Paola. Perfecto. Benjamín, gracias, Paola. Benjamín, buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, sí, señor, muchas gracias. Benjamín, igual, la misma pregunta. Cuando abriste los ojos, ¿qué fue lo primero que viste hoy? Bueno, cuando abro los ojos, ¿qué es lo primero que pienso? Sí, lo primero Eh, que ves y qué piensas. pues organizar el día, enseguida pienso pues lo que voy a hacer en todo el día. Eh, sí, básicamente eso, trato de organizar mi día desde la Sí, mañana. sí, es lo primero que haces al abrir los ojos, organizar el día. Sí, las tareas que voy a hacer y todo lo que tengo pendiente para realizarlo pues de manera eficiente. Listo, Benjamín, perfecto. Ay, se me enredó esta cosa. Eliana, Eliana. Buenos días. Hola, Eliana, buenos días. Igual, la misma pregunta. No, pues yo siempre que me despierto me quedo como, pues así un fin de semana, trato de no levantarme de una, como de relajarme un poco, pero ya en sí eh, uno piensa es como en el plan del día o en el desayuno. Mm, listo, estás pensando en cómo también organizar el día de manera rápida. Listo. Bueno, yo no sé si les pasa, a mí me pasa, por ejemplo, em, que miro, abro los ojos, miro y veo si está claro o está oscuro, si ya amaneció o si va a llover ese día o si está brillante el sol. Bueno, aquí en Bogotá, como es un clima tan variante todo el tiempo, tenemos, digamos que una, que una, ¿cómo decirlo? Poder predecir el clima, es impredecible, ¿sí? Por ejemplo, ayer amaneció a las 6:10 de la mañana. A esa hora estábamos, se estaba apenas abriendo el cielo y ya la gente estaba trabajando, ¿sí? O sea, ya no importa si estaba lloviendo, no importa si, si estaba oscuro, si hay que salir de noche entre comillas, porque ya eran 5:30, 6 de la mañana, pero aclaró casi hasta las 6:10. Entonces, el primer texto, volviendo a la diapositiva, el primer texto que uno ve es cómo amaneció el día, ¿cierto? Si está un día nublado, Profe,
Dime. Perdón, te interrumpo. Yo nada más veo la diapositiva de comprensión de lectura donde decía que el proceso es vital y el texto no has cambiado de diapositiva. O no sé si No yo es- estoy mal, pero a mí me ha avanzado. estás bien, ahí estamos en esa diapositiva. Entonces, estamos en la diapositiva donde dice la lectura es un proceso vital que involucra no solo la vista, sino todos los sentidos. El texto es la naturaleza, la realidad misma. Ahí estamos. Entonces, ¿estamos viendo la misma? Gracias. Con gusto. Listo. No he cambiado la diapositiva porque estamos hablando de lo mismo, en el sentido en que el texto no es solo alfabético. El texto no es la unión de palabras que dan un sentido. El texto es la realidad misma. Entonces, estoy poniendo el ejemplo de qué ven ustedes cuando inician sus mañanas, cuando abren los ojos. Ese es el primer texto que vemos. Entonces, en ese texto nos ubicamos frente al día. Entonces, miramos el reloj, a ver si estamos a tiempo, si tenemos que correr. Miramos si el día está claro o oscuro, si nos toca acomodar nuestra ropa para ese día, si tenemos que ir a buscar la sombrilla, si nos toca ponernos unos zapatos para la lluvia, en fin. Los que están en otras regiones del país, me imagino que también harán lo mismo con respecto al clima. ¿Sí? Ese es el primer texto que vemos, la naturaleza misma. Entonces volvemos a lo mismo. El texto no es solo lo alfabético. El texto es lo que vemos. Entonces, si yo salgo corriendo para mi trabajo, tengo que pasar por una calle oscura, ¿qué me puede decir ese texto de una calle oscura? Paola, ¿qué pensarías si ves una calle oscura? Que es de noche, por ejemplo, o que, que no sé, que una calle oscura de pronto que está muy encerrada, Sí, esos autos, por ejemplo, con te, muchas mete- sombras. te meterías por una calle oscura? No, no lo haría. ¿Buscarías que Pues una, buscaría un lugar o un sitio o un lugar por donde pueda ir que no sea esa calle porque está muy oscura. listo, un lugar donde esté, por ejemplo, más iluminado? Entonces, Exacto. un texto de una calle oscura y sola me indica, me puede indicar, me puede inducir a creer que es un lugar inseguro, ¿cierto? Ujú, sí, ¿Es un texto? Sí. sí, porque es la naturaleza de lo que está pasando, ¿no? Es la calle oscura que genera Exacto, inseguridad. exacto. Eliana, Sí, ¿estás ahí, Eliana? yo Buenos días. sí, buenos días. Yo Te pongo, dale. creo que también genera como una alerta en el cuerpo, ya sea de, pues ya depende de la reacción de las personas, que es de prepararse para, no sé, correr o algo así. Sí. Entonces nos está avisando que algo puede ocurrir y nos pone en un estado de alerta. Perfecto. Eliana, pero si antes de salir de tu casa ves a alguno de tus miembros, los miembros de tu familia, eh, de pronto con un mal gesto, pálido o con las ojeras más grandes o tú caminando doblado, ¿qué pensarías que le está ocurriendo? Estoy Que hablando con puede Eliana. haber algún síntoma o que necesita de mucha atención en ese momento. Listo. Llamando tu atención y llamar la atención, digamos que es válido, ¿no? Antes se decía, ay, hacen las cosas por llamar la atención, pero resulta que llamar la atención es válido. Por algo está llamando la atención. Seguramente si vemos a ese miembro de la familia que está en esa situación, está pidiendo que le prestemos un momento, ¿cierto? Que le demos un momento. Y podríamos preguntarle qué tienes, qué pasa, no, no, me duele el estómago, o dormí mal, o me está doliendo la cabeza, o siento mareo, lo que sea.
y atendemos esa situación que rompe la normalidad, pero que está haciendo un texto en ese mismo momento, ¿cierto? Si nosotros queremos llamar la atención, también lo hacemos. Por ejemplo, Ángelo, ¿tú cómo llamas la atención de alguien? Podría ser más, bueno, en mi caso a veces me pasa más es con de pronto un gesto adusto, un gesto de desaprobación, Sí, un poco como con indisposición, un poco de mal genio puede pasar en mi caso. en tu caso. Perfecto. Listo. ¿Ese sería un texto también? Sí, también pues para la persona que me está observando, que Claro, le estás diciendo pensará algo. ¿Mm? que algo tengo. Exacto. ¿Y esperas a que te pregunte o lo manifiestas? Normalmente yo creo que termino manifestando de alguna forma u otra. Más allá del gesto. Sí. Listo. Es un texto. Entonces, seguramente, claro, si luego de ver el reloj, luego de ver que está oscuro o está el sol brillante entrando por la ventana, veo a una persona de mi familia con un gesto adusto o con un síntoma de malestar, ahí también hay un texto. O si observo que todos están perfectos, todos están bien, también hay otro texto. ¿Sí? Em, Muchos, por ejemplo, relacionan el clima de Bogotá con estados de ánimo. Estoy hablando de Bogotá, lo han escrito algunas personas, lo escriben. Bogotá como un lugar frío, un lugar que genera melancolía, un lugar que genera em, pensamientos introspectivos, pensamientos más profundos para ver hacia adentro. Lo logra un clima como Bogotá. Fíjense lo que dicen algunos. Y si va a otros lugares del país, donde el sol es brillante, donde la brisa golpea sobre la piel todo el tiempo, donde pues se generan otras emociones, ¿cierto? Eh, Todo ello para decirles que el texto, nos hemos acostumbrado a que la palabra texto refiere a un código alfabético, ¿sí? Y resulta que el texto es la realidad misma. El bus lleno, la calle vacía o la calle llena. El texto es el ambiente que hay en la oficina cuando llego o el ambiente que hay en mi lugar de trabajo cuando llego. En mi caso, la carita de mis estudiantes es un texto, ¿sí? Yo puedo llegar a hablarles de, de muchísimas cosas, de historia, puedo llegarles a hablar de un poema, pero si tengo la carita de un niño que pasó mala noche o de un niño que tuvo una discusión muy fuerte con su mamá y le dijo cosas muy fuertes, pues eso rompe con lo que yo llevaba de mi clase e indica que debo atender una situación de un niño en particular. Sí, igual, usted puede tener toda la energía para llegar a trabajar a su oficina, pero hay una situación que rompe, que es más fuerte de esa cotidianidad y es un texto que se impone que usted tiene que atender, ¿sí? Entonces, la lectura como un acto vital implica que seamos capaces de entender el, el texto mismo que se nos presenta a diario, ¿sí? La realidad misma que se nos presenta a diario. Entonces, ayer, por ejemplo, en la media mañana hubo una noticia, última hora. ¿Cuál fue esa noticia en Colombia? Que pudo haberle cambiado el ánimo a muchas personas. La suspensión del decreto del salario mínimo. Perfecto. La suspensión del decreto del salario mínimo. ¿Qué pudo haber pensado quienes se beneficia con el incremento del salario mínimo?
Tal vez ya había hecho unas cuentas, tal vez se había dado cuenta que realmente ganaba muy poco y que con este incremento iba a ganar un poco más. Tal vez si era el dueño de empresa y tenía que pagar salarios mínimos con el 23%, sentiría un poco de tranquilidad al tener la suspensión. Pero pasadas las horas, nos dimos cuenta que hacía ya una medida cautelar sobre el decreto, a la gente le tienen que seguir pagando hasta que esa situación no se resuelva, ¿cierto? Pero el texto mismo de una persona que gana el mínimo fue, ¿qué pasó? ¿Sí? Ahí vienen múltiples lecturas. Por ejemplo, Miguel, ¿cuál es tu apreciación sobre sobre ese decreto? Miguel Pineda. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Miguel. Eh, pues, o sea, la percepción al mismo texto es diferente, ¿no? Es decir, o sea, a los que les dio de cierta forma alegría o paz, pues serían a la gente que paga sus salarios. Y ¿Mm? pues a la gente que le dio tristeza o preocupación o alguna emoción parecida, es la gente que recibe ese salario. ¿Qué crees que pueda pasar después de esta situación? Después de que la gente ya supo que era ganar ese salario mínimo vital y que ahora se ponga en riesgo. Pues yo consideraría que podría haber como un efecto contrario, pues porque normalmente la gente, a medida que aumenta sus ingresos, aumenta su estilo de vida, ¿no? Pues no falta también la persona que ya adquirió una nueva deuda o que se mudó a una casa un poco más costosa o bueno, no sé, supongo yo. Entonces podría, no sé, ser perjudicial para esas personas que tomaron ese tipo de decisiones. Sí, sí, claro. Entonces de pronto tal vez la planeación que ya habrían logrado se pone en riesgo, ¿cierto? Listo, perfecto. Jonaira, Dime, buenos días. buenos días. ¿Qué crees que pasó durante el día para esas personas que tuvieron esa situación? Pues como lo decía el compañero, depende de la naturaleza del texto, de cómo se mire, porque para el empresario, pues es algo beneficioso en principio, pero para el que lo devenga, pues tiene ciertas implicaciones en su vida, ¿no? Em, pero pues hay que esperar porque pues como dicen, no se va a dejar de pagar esos salarios que inicialmente estaban pactados y esperar a ver el pronunciamiento final sobre el tema. Jonaira, te pregunto, ¿y cuál es tu lectura? En tu Li- caso mi- particular, ¿crees si tu lectura? ok. Ya pues ya personalmente lo que te puedo decir es que eh, eso beneficia en parte al país, pero a terceras personas, a las 2 millones y pico de personas que devengan ese sueldo, pues tienen que volver a reacomodar su economía, ¿no? Entonces, pues para mí hay que esperar el pronunciamiento final, es lo que te podía decir. A ver Perfecto, cómo. listo. Mi pregunta va un poco a, a pensar si la situación porque se hacen múltiples lecturas, ¿no? Los analistas, opinadores y demás hacen múltiples lecturas diciendo que fue un golpe político, diciendo que fue, digamos, eh, que esa decisión es de corte político y no de corte técnico, ¿sí? Hablan que es un golpe contra un contra un partido político en particular y no contra la cantidad de personas que se benefician con el incremento del salario. Y hago esa pregunta porque también nos ponen en, a nosotros en una posición de decir, ¿de verdad lo que se gana en Colombia es justo? ¿La riqueza sí se reparte
de manera equitativa, mm, que una persona que trabaja reciba esa cantidad de dinero va a hacer que se quiebre el país. Realmente el incremento real del salario hace que aumente la inflación. Bueno, todas esas lecturas que pueden hacerse desde los más especializados, pero también desde los opinadores de tienda. Carlos, levantaste la mano. Buenos días. Profe, Buenos no, días. simplemente yo quisiera acotar algo y es que estoy totalmente seguro que ninguno de los, creo que fueron más de 18 demandas que impetraron en contra del decreto, llegan al salario mínimo. Estoy totalmente convencido de eso. Es decir, hay tal vez una falta de ponerse en los zapatos del otro, ¿crees tú? Totalmente. Mira que la compañera acaba de decir que solo son 2.400.000 de los 56 millones de colombianos tal vez que existimos que se ganan el salario mínimo. Eso Sí, quiere decir de que los demás empleados que habemos o que hay conmigo, ganamos sí. más de un salario mínimo. Entonces, ahí es donde uno dice, hubo momentos en la vida económica y política de este país donde no hubo aumento salarial para los funcionarios públicos. Sí. Y hubo momentos en la vida de este país que el aumento fue el 1.8, el 2.3, el 3.5, y ahí no salieron los estamentos de justicia a decirle a los industriales o a los empleadores, miren, ajusten un poquito ese salario que es realmente muy poquitico para vivir. Entonces, sí pienso que los que hicieron las demandas y los que están haciendo los reclamos no se ganan el salario mínimo, es lo que quiero decir. Ujú. Ninguno de los que fueron beneficiados con ese salario mínimo están en disgusto, todos están contentos. Además, pensaría yo que es un acto de justicia eh, con los que tienen esa condición. Gracias, Carlos. Marisol, levantaste la mano. Buenos días para todos. Bueno, de la lectura que yo hice del tema del día de ayer, todo lo que uno escucha, todo lo que uno lee, en primer lugar, yo que miro, o sea, yo soy de las personas que estoy a favor de que se suba el salario mínimo, ¿cierto? Pero que yo también noté, cuando el presidente subió lo del salario mínimo, ni siquiera los gremios que siempre están en disputa cada diciembre, que van a la mesa a discutir ese salario mínimo, ni siquiera eso que subió el presidente, ellos tampoco, los gremios, lo contemplaban. Desde ahí uno empieza como a generar dudas. Y yo soy de las que pienso que el presidente y su equipo, ellos tienen economistas y bueno, tienen todas las situaciones, ellos sabían que esto se podía venir. Para mí, lo que yo miro es más una Sí. estrategia política de la campaña presidencial que buscan estas estrategias como para confundir al pueblo, porque es que, o sea, la gente en sí, ni las mismas personas, ni los mismos, están diciendo, hombre, el salario no lo suban, o sea, nadie estaría de acuerdo con eso, suban el salario. Ah, pero que lo hagan de acuerdo a como a las mediciones que ellos proyectan y todas sus situaciones. Además, entendamos algo, no es solo el gobierno de Colombia el que por lo menos promueve estas situaciones, sino que todas las sociedades se deben a una organización de la economía mundial, de la banca mundial, y tienen unas exigencias con respecto a eso. Todo eso está estudiado. Yo considero especialmente que para mí esto es una estrategia política. Esa fue la lectura que yo le hice al tema de ayer. Bueno, Marisol. Angelo. Sumado a lo que dice Marisol, yo también, o sea, a mí otra cosa que me preocupa sobremanera a largo plazo, bueno, a mediano y a largo plazo, de toda esta situación que está pasando, que estas medidas políticas y mm, toda esta parafernalia que se está manejando alrededor de toda esta situación, está afectando y va a afectar de forma económica al país, porque pues en cuanto a muchos productos, en tema de canasta familiar y en tema de los incrementos que se hicieron a precios, a muchos que ya quedaron reajustados con ese mismo Con el porcentaje. IPC. Exacto, pero algunos algunos han tomado hasta
Algunos han, digamos, inclusive generado incrementos con ese 23% y pues la verdad, eso puede que al final, o sea, hay una confusión en general en todo el sector económico y yo creo que va a quedar, o sea, van a quedar tanto cosas completamente elevadas, pase lo que pase con el salario, eh, y otras que van a quedar desajustadas. Entonces, finalmente, no, esto va a tener esto va a tener Un impacto. un impacto general Mm. en la economía. Y pues posiblemente esto no se va a ver ahorita, pero se va a ver en el segundo semestre o hacia el final de año. Mira, Ángelo, que ayer dentro de las cosas que yo pude ver, dentro de los análisis que pude ver, eh, estaba el hecho de que hay una medida cautelar, lo que implica que los empleadores van a seguir ganando el salario como lo tenían, o sea, el 23% de los empleadores tienen que pagarlo. Entra en estudio, le dan una semana al gobierno nacional para que presente un nuevo decreto que seguramente será con ese mismo 23%. Y dicen que toman una medida de fondo y lo que ha dicho, digamos, cuando ha pasado eso en otros momentos, es que se tardan en estudiar esa medida de fondo, se tardan casi un año, situación que en últimas es lo mismo porque año a año tienen que hacer el estudio del incremento del salario mínimo. Entonces es un golpe más político que real. Sí, en últimas es un golpe más político que real. Y también dentro de lo que podía ver, lo que podía analizar, es que los que están en campaña, sea del partido que sea, quedan muy mal diciendo, sí, bájenle, bajen el salario mínimo porque ahí pierden una cantidad de votantes, o déjelo tal como está, que es, digamos, lo políticamente correcto en elecciones, en elecciones. Entonces, esto más que pensar en la fórmula económica que le sirva, que le sirva realmente a las personas que ganan un salario mínimo, es un golpe político para un lado y para el otro, ¿sí? Unos diciendo, si ven, em, necesitamos es quitar a los corruptos o a los de no sé dónde y pues, los otros no se merecen ganar ese salario. Es una estrategia política y un golpe muy fuerte que pone en riesgo la institucionalidad. Entonces, miren que de situación, una situación, volviendo a la diapositiva, un texto es la realidad misma. O sea, un texto implica eh, cómo vemos y vivimos nuestra realidad, ¿no? Entonces, un decreto que dice incremento el 23%, ¿cómo le puede cambiar la realidad a unos y a otros? Cómo nos pone a discutir, cómo en Colombia pensamos ahora, el ciudadano del común sabe cómo funciona el Estado, sabe quién define cada cosa, sabe quién mete las manos si está haciendo política o deja de hacer su trabajo, ¿sí? O sea, se pone al desnudo con este tipo de cosas, con un texto de la realidad misma de un país. Ángel, ¿lo tienes levantada la mano o quieres participar otra vez? No, ya la bajaste. Les hago otra pregunta. En esta semana también, en otro país, también latinoamericano, eh, también pasó una situación laboral complicada. No sé si estaban pendientes de lo que ocurrió en Argentina. Diana, Carolina, ¿estuviste, Creo que Marisol? bajaron las horas laborales, sí. Algo así, ¿Bajaron? escuché. ¿Bajaron, Sí, Marisol? Aumentaron ¿Cómo y así? disminuyeron el aumentaron, salario. Aumentaron más las o horas menos, sí. laborales. A 12 horas la jornada laboral. Ok, Ajá. sí, 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 Entonces, qué pena. aumentaron las horas laborales a 12 horas y el incremento del salario mínimo. Entonces, si nos ponemos cuando todo el mundo está buscando de bajar de 48 a 40 horas, en Argentina les han subido a 12 horas diarias.
Sí, no, es otro texto de la realidad misma que podríamos analizar. Bueno, volvamos a la diapositiva, no la he cambiado. Comprensión de lectura. Para abordar el mundo de la lectura se activan dos procesos esenciales. No sé si logramos entender el ejemplo que colocó con esa situación fuerte del salario mínimo con la diapositiva anterior. Miren que saber leer no es únicamente decodificar, ¿sí? No es únicamente aprender cómo suenan las letras combinadas, o no es solamente saber leer unas líneas construidas en un párrafo o saber de ortografía. Saber leer implica hacer lectura de un texto y un texto es la realidad misma. Entonces dice, para abordar el mundo de la lectura se activan dos procesos esenciales. Es que me toca salirme para poder... Arley, cambié la diapositiva, creo. Arley, buenos días, Arley. Bueno, buenos días. Arley, ¿ves la diapositiva? Sí, sí, yo la veo, sí, señora. Bueno, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Comprensión de lectura. La lectura natural, voluntad, iniciativa, vitalidad, decisión, el libro articulado a la existencia. Muy bien, entonces te hago una pregunta, Arley. ¿Cuál fue el último texto, el último libro que leíste de forma voluntaria? No, hace rato. O La te verdad que pregunto, sí, ¿has leído sí. alguna vez un libro de forma voluntaria, por iniciativa? Que tú digas, ay, quiero hacer lectura de este libro. No, la verdad no. Bueno, listo. Me alegra, me gusta la sinceridad. Está bien. Eliana, la misma pregunta. ¿Cuál fue el último libro que hiciste de manera voluntaria? La última lectura. Sí, se llama El poder de la intención. El poder de la intención. Ujú. ¿Y por qué tomaste esa literatura? Eh, Porque he obsequiado, pues me gusta el escritor como expresa ese tipo o aborda ese tipo de temas y pues de hecho he regalado a personas cercanas algunos libros de este autor. Ujú. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Hace cuánto hiciste esa lectura? La semana pasada. Listo, perfecto. Muy Otras. bien. Listo, Eliana. Laura Marcela. Laura Marcela. Hola, buenos días. Hola, Laura. La misma Eh, pregunta. que si me he leído algún libro estos últimos días. Sí, de forma voluntaria. Sí, señora, pues una novela. ¿Qué novela? Eh, ya, espérame que no me acuerdo el nombre. Contraté un gigoló y resultó ser un billonario. Bueno, ¿y de qué habla la novela? No, es como una novela como de amor, de pues en realidad es como de amor, de alguien que no creía en el amor, que pasó muchas dificultades y contrató a ese chico porque el exnovio y la ex amiga se casaron, entonces fue como algo dramático. Como de despecho. Entonces Vale, es como eso. listo, Laura. ¿Y con cuánto tiempo tardaste en leer la novela? No, no he terminado porque siempre es larga, entonces cuando tengo espacio me la voy leyendo poco a poco. Ah, bueno, listo, perfecto. Nicolás, la misma pregunta. Nicolás,
Nicolás, bueno. Hola, Ricardo. Nicolás ya, sí, dale. sí, pero fue un libro de argumentación jurídica. ¿Sí? Y Eh, no, un libro de un profesor de los Andes que da como unas técnicas de argumentación para sus estudiantes que inician en la carrera de Derecho. Pues, pero perdón, la pregunta, fue un texto que compraste de manera voluntaria y sí, voy a sí, leer sí, sí, esto. sí, 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 Ok. lo compré en Panamericana. Sí, no es Sí. para ninguna materia, no es porque No, no, estés no, 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 para nada, no, no, no. Es literatura, pues, libros de derecho en general. literatura especializada para Sí, derecho. Listo, perfecto, Nicolás. ¿Y ya terminaste? sí, de hecho ya lo regalé incluso, ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer esa lectura? como 2 semanas. O sea, fue rápido. Sí, Bueno, hago este tipo de preguntas para saber que de forma voluntaria tomamos los textos que son de nuestro interés, ¿cierto? A diario seguramente dedicamos una parte del tiempo a la lectura, la lectura en cualquier presentación, de libro en físico, o leemos libros digitales, o hacemos lectura de textos cortos con memes, con imágenes, con lo que colocaron en alguna red social, en fin. Pero hacemos lecturas de forma voluntaria y natural, ¿sí? Esas no nos cuestan tanto, esas las hacemos de forma natural, pero hay unas que son más forzadas, ¿cierto? Estas naturales las hacemos por iniciativa propia, nos generan esto, vitalidad. Entonces, ahorita que decía Laura, me provoca risa porque, porque una lectura ligera nos da eso, un poco de tranquilidad tal vez, nos hace reír, pero también nos puede llevar a situaciones más profundas. Em, esa vitalidad y esa decisión la articulamos a nuestra existencia. Entonces, también somos lo que leemos, ¿no? Somos lo que leemos. Em, si estamos tan ocupados en tantas cosas y no tomamos la lectura de forma natural, si no se nos arroja un texto, pues eso nos va a costar un poco más de trabajo. Como quien a diario consume agua, ¿sí? Si desde la mañana toma agua, en la media mañana o constantemente en el día toma agua, no se le va a hacer tan difícil cuando el médico le diga, es que tiene que tomarse tantos vasos de agua al día. Si a mí me dicen tiene que tomarse 8 vasos de agua, yo veo 8 vasos de agua y digo, ¿cuándo me voy a tomar todo eso? ¿Cierto? Pero si lo hago de manera natural, de manera pausada durante todo el día, me tomo hasta más de 8 vasos de agua y veo cómo el agua le funciona a mi cuerpo. Igual, la lectura natural mm, pasa por nosotros, nos da esa naturalidad, a ver, lectura natural, nos da esa vitalidad, ¿sí? Eh, y se da sin ser forzada, pasa muchas veces hasta desapercibida. Pero esta lectura antinatural, que es por obligación, que es por imposición, que resulta como un castigo, que me ponen un tiempo para hacerla y que implica unos resultados, esa sí me cuesta un poco más. Y entonces ahí seguramente vamos a recordar las lecturas obligadas que ponen en el colegio o en la universidad, ¿cierto? Como antes los profes, imagínense, el acto educativo no era un acto de amor, sino era un acto de castigo, tanto así que ponerle el libro sobre la cabeza a una persona como forma de castigo, relaciona el libro con un castigo, ¿cierto? Si el libro me lo arrojan a la cara, ¿sí? Si me pegan con un libro, por poner algunas palabras, no voy a entender el libro
como un elemento que me va a dar vida, sino lo voy a entender como un elemento que me causa dolor, ¿cierto? Entonces esa lectura antinatural obligada ha hecho que nosotros en alguna medida tengamos le pongamos una barrera a la lectura, ¿sí? Eh, por ejemplo, de los que están aquí, ¿quiénes han leído Cien años de soledad? No sé qué tantos, pero que le pongan a uno 100 años de soledad en el colegio es una cosa muy complicada. Uno no logra entenderlo. Y entonces, seguramente si el profe o la profe va a hablar de 100 años de soledad en el colegio, yo me voy a sentir, pero porque yo no entiendo, porque no lo logro entender. Y no lo logra uno entender en el estadio y la edad del colegio, no lo logra entender. Pero seguramente si abordáramos 100 años de soledad en una edad más madura, entenderíamos mucho más cosas de lo que dice ahí. Entonces, muchas cosas de la literatura que se ven en el colegio no tenemos todavía en un estadio de desarrollo para comprenderlas. Y entonces eso nos vuelve una tortura. Una tortura. ¿Sí? Mm, muchas personas de verdad que dejaron el libro a un lado. No quiero leer porque no es de suyo. No lo traen consigo. Y no lo traen consigo porque nunca vieron a nadie haciéndolo en su casa, tal vez. Entonces, los que son aquí papás y mamás, no podemos obligar a nuestros hijos a leer si no nos ven haciendo lo mismo. No pueden obligar a sus hijos a hacer actividad física si no los ven haciendo actividad física. No podemos obligar a nuestros hijos o hijas a, a comer sanamente si no nos ven en ello, ¿sí? No podemos hablar de muchas cosas, de honestidad, de valores, si no nos ven en las mismas. ¿Ven? Entonces la lectura antinatural hace parte también de la crianza. Sí, hace parte de la vida misma. La antinatural es esa obligada que nos imponen en ciertas edades, en ciertos lugares, ¿sí? Y que no nos atraviesan, simplemente no nos atraviesan. Tendríamos que analizarnos como sociedad, como colombianos, por qué hay tan bajo nivel de lectura en Colombia, que hace que los colombianos no seamos, en general, buenos lectores. Habrá unos que sí, claro, pero que en general no seamos buenos lectores. Jason Stick, buenos días. Sé que con todo esto les remuevo recuerdos y esa también, pues, es parte de la intención. Jason, ¿estás? Pero no estás. Ricardo, buenos días. Buenos días, profesora, ¿cómo amaneció? Bien, gracias, Ricardo. ¿Tú cómo estás? Excelente, gracias a Dios. Ah, bueno. Ricardo, ¿qué piensas o qué recuerdas con esto de la lectura antinatural? Bueno, yo recuerdo que de más joven yo leía demasiado. Leía demasiado voluntariamente sin necesidad que me los colocaran a leer. Eh, pero a medida que fui creciendo y fui cogiendo compromisos, tanto laboral como en la familia, uno va dejando la lectura a un lado, ¿sí? Ujú. Pero más sin embargo, aún conservo la costumbre de leer, pero no como las mismas intenciones cuando estaba más joven. ¿Qué te gustaba leer cuando estabas más joven? Los libros de Gabriel García Márquez, historias de la vida de Jesús, así libros así en general. Bueno, y en este momento de tu vida se te hace muy difícil esa lectura natural. No, inclusive en estos días me leí un libro de 320 páginas como en un mes, Sí. la historia de Oliver. Sí, entonces no, es decir, uno, si no es que es la dedicación, el tiempo que uno debe sacar para realizar las lecturas diarias. Bueno, ¿y cuánto tiempo tardas, por ejemplo, o cuánto tiempo gastas en el celular? En el celular casi no lo miro.
no lo usas. ¿En qué se te va el No, tiempo? el tiempo, montando bicicleta, haciendo ejercicio. Perfecto. Y eso seguramente se lo enseñas también a los tuyos, Ah, el hacer sí, ejercicio. sí, sí, señora. Cuando montas bicicleta, cuando estás haciendo ejercicio en la bicicleta, se atraviesan muchos textos. ¿Qué ves cuando montas bicicleta? Que nos puedas contar. Bueno, se me juntan primero que todo por el peligro, porque un accidente o cuando uno vaya saliendo lo pueden robar. Ujú, El peligro que los perros uno lo pueden hacer caer ujú. y, y mucha inseguridad. Uno Bueno, se expone a mucha inseguridad, muchos entonces accidentes. es una tortura montar bicicleta, no es placentero. No, pues tortura para mí no, porque me encanta. Sí, pero hay muchos escenarios ahí como fuertes, ¿no? No, pero eso de todas maneras hay que tomar la iniciativa, porque si es así, entonces uno nunca puede salir adelante para mejorar. Bueno, te decía porque a mí me pasa cuando yo monto bici, eh, como que se atraviesan los pensamientos, ¿no? Entonces, piensa uno cosas más profundas, de pronto puede resolver. En ese ejercicio, o cuando se activa el cuerpo, también se activa la cabeza, ¿no? Entonces, puede uno llegar a soluciones de cosas que creía que no puede resolver, llega uno a unas conclusiones frente a la vida personal, ¿sí? Todo eso se logra también cuando el cuerpo se activa, también la mente se activa, y hace una lectura de textos. Entonces, el ejemplo de la bicicleta me encanta porque lo relaciono conmigo también. Esta lectura antinatural, pues es la obligada, es la que nos se impone como un castigo, es esta que nos toca hacer para prepararnos para una prueba. Si quiero un ascenso, si quiero un ingreso a un lugar, entonces esta que se me impone, eh, que no es para nada, digamos, tranquilizante, es que me genera un poco de ansiedad, ¿cierto? La que implica unos resultados y que si no lo logro y si no lo alcanzo, entonces simplemente no voy a poder acceder a algo, ¿sí? Así como ustedes están próximos a un examen, nosotros aquí en el magisterio también estamos próximos a un examen de ascenso. ¿Qué implica que no lo pasemos? Pues que seguimos en la misma ubicación de nuestra tabla salarial. ¿Qué implica que sí? Pues que aumenta un porcentaje alto y que implica otras situaciones en nuestra propia vida, en nuestro texto particular, implica otras cosas. Entonces, esa es la obligada, la antinatural, la que se nos pone como una imposición para alcanzar algo. eh, la que se pone para poder realizar un trabajo de tesis o un trabajo de monografía para alcanzar un título, es la que se pone para escribir un texto que luego queremos que nos publiquen, esa antinatural, ¿sí? Esa que no me provoca placer, sino que me provoca un poco de angustia, pero que debo abordar igual, que debo hacer. Entonces, en el caso particular de la preparación y lo que nos convoca en este grupo, es la preparación para la prueba. Dice, existen 5 niveles de lectura en el mundo, pero en Colombia apenas alcanzamos 3. Ya veremos por qué en Colombia solo alcanzamos 3 y no los 5, que son los óptimos. Paola, ¿me puedes ayudar con esta diapositiva, por favor? Comprensión Paola, de lectura. sí, dale. Lectura literal, organización gramatical y sintáctica del texto, identificación de los elementos explícitos de la información. Listo. Esa lectura literal es la que implica lo que está escrito ahí. Nombres, datos, fechas, tal vez. Lo que está en el texto de manera literal. ¿Listo? Este es el primer nivel.
casi todas las personas logramos este nivel de lectura. Literal. Ya vamos a ver ejemplos. Paola, porfa, ayúdame con la que viene. Comprensión de lectura. Lectura inferencial. Relaciones intrínsecas y extrínsecas del texto. Identificación de elementos implícitos y externos de la información. Bueno, este es nuestro segundo nivel de lectura, que podemos ver lo que está de manera implícita en el texto y los elementos externos del texto. La lectura inferencial. ¿Creen que logramos esa lectura inferencial muchos colombianos? Hay un porcentaje de personas que logramos esa lectura inferencial de ver esas relaciones intrínsecas en el texto. Vuelvo al ejemplo del salario mínimo. Si habláramos de lo literal es medida cautelar para el decreto de salario mínimo. Eso es lo literal. Lo implícito. Entonces, ahí vienen muchos elementos de los que ustedes mismos nombraban. Entonces, la intención política, las consecuencias electorales ahorita en menos de nada, los factores internos y externos que, consecuencia del hecho de que se ponga una medida cautelar al salario mínimo, todo eso que logramos ver dentro de las consecuencias que lograrían esa misma situación para unos y para otros. Entonces, toda esa lectura inferencial la logramos hacer posterior a un análisis. De manera inmediata no lo logramos, sino posterior a un análisis. Y ahí muchas personas no logran llegar, se quedan con lo literal. Aquí, Paola, por favor, lectura intertextual. Lectura intertextual. Es la capacidad de combinar distintos textos, informaciones o tipos de texto para llegar a conclusiones sobre esa lectura. ¿Cómo crees tú que logramos esa lectura intertextual? Cuando son textos que abarcan diferentes temas, por ejemplo, entonces como que lo lleva uno como a darle un análisis a los diferentes temas que comprende esa lectura. Bueno, sí, esta lectura intertextual la logramos precisamente analizando esta palabra intertextual. ¿Qué es lo intertextual? Es capacidad de combinar distintos textos. Entonces, si ocurre un hecho noticioso como la medida cautelar sobre el decreto del salario mínimo, ¿qué es lo que hace uno? Si le interesa, busca distintas fuentes que me hablen sobre lo mismo, pero son miradas distintas alrededor del mismo hecho, de la misma situación, ¿sí? Si yo logro tener esa capacidad de combinar esos textos y poder sacar conclusiones, he logrado esta lectura intertextual. ¿Me hago entender? Entonces voy a escuchar la versión oficial de donde se emite la medida cautelar. Voy a escuchar la versión de los opinadores y los analistas de un sector político. Voy a analizar las opiniones y análisis de otro sector político. Voy a buscar información del gobierno nacional. Voy a buscar la información de los distintos sindicatos y organizaciones de trabajadores. Ahí logro hacer una lectura intertextual de la misma situación y puedo alcanzar a algunas conclusiones en esa combinación de los textos. Puedo buscar informaciones desde distintos focos para lograr analizar un mismo hecho, una misma situación. ¿Sí?
Volviendo al ejemplo de Benjamín con la bicicleta. Benjamín ve un texto cuando está subido en su bicicleta, pero tal vez por donde pasa Benjamín hay otros que están viendo ese mismo texto, ¿sí? Los que van en los carros que pasan por el lado de Benjamín en la bicicleta están viendo otro texto, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pregunto a cualquier conductor de aquí, me va a decir, los ciclistas son demasiado imprudentes. Hay ciclistas demasiado imprudentes, ¿cierto? Si uno está en la bicicleta, uno dice, uy, los carros son muy abusivos con las bicicletas, ¿sí? Son versiones distintas de un mismo hecho. Cuando yo logro identificar, cuando yo logro acercarme al hecho desde distintos focos, logro esa lectura intertextual. Entonces, este nivel de lectura no lo logran muchos. ¿Qué se requiere para esta lectura intertextual, Ángelo? ¿Qué crees tú que se necesita para abordar esa lectura intertextual? Se necesita pues tener como mucho, eh, poder tener análisis, o sea, tener un análisis crítico, porque pues como el mismo concepto lo dice intertextual, acá se trata de, al combinar textos, em, se requiere pues obviamente tener una capacidad analítica para poder hacer comparación o poder hacer, em, complementar el uno sobre el otro o efectivamente pues que le permita eh, pues poder generar las ideas necesarias que le permitan llegar a las conclusiones. Listo, tengo una pregunta ya que estás ahí. ¿Tuviste el show de medio tiempo del Super Bowl? No, No lo nada que viste, ver. No, ¿por qué no lo viste? a mí me gusta el fútbol americano, bueno, me gustaba mucho, la verdad me he desconectado mucho del deporte norteamericano, porque también en algún tiempo me gustaba mucho el baloncesto, verlo, y pues el fútbol americano también, pero la verdad, pues nada que ver con, con lo Con Don que se Omar. llama reggaetón, nada que ver Ya, con todo lo que tenga que ver con eso. entonces ya hubo una barrera contigo y ya no voy a ver eso. Absolutamente. Ok, listo. ¿Alguno lo vio? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? Yo tampoco soy amante del reggaetón, pero lo vi con otro interés. Daisy, ¿tú lo viste? Hola, buen También lo día. vio. No, no lo vi, no me gusta. No lo viste. Ah, No, no. bueno, yo los voy a invitar para que lo vean. Así no les gusta el reggaetón. De verdad que logra uno ver muchas cosas, pero tranquilos. No, tampoco lo viste porque no te gusta el reggaetón. ¿Benjamín lo vio? Benjamín levantó la mano, luego ya no. Sí, lo vi. Bueno, ¿qué viste en el espectáculo? En el espectáculo, pues vi pues un despliegue de la cultura latina Ujú. en todos sus aspectos, en la parte musical, una parte, pues como una integración, como un mensaje de, pues de reconciliación. Desde el De punto de vista latino, pero reconciliación. desde el punto de vista americano lo vieron, fue una ofensa de pronto para, para las personas eh, de una parte de las personas de Estados Unidos. Ok, para otros fue un ataque, para otros fue como una reivindicación, ¿sí? Ángelo, levantaste la mano. Sí, precisamente de lo que sí me enteré, porque tampoco lo vi, Kid Rock, que es, lo que pasa es que yo me voy es más por el tema de la línea del metal y del rock, y pues Sí, por noticias me enteré que efectivamente había un show de medio tiempo, adición, o sea, como paralelo. no autorizado, no permitido, bueno, pero lo hicieron. Este señor Kid Rock, que pues Sí. tuvo algo de éxito a principios de los 2000,
es ultraderechista, es súper apegado a las ideas de Trump. Efectivamente hizo un show para como rechazar el tema de lo que estaba pasando en el evento. Entonces, pues efectivamente no salió bien. Aparte de todo, sé que hizo playback el tipo, entonces nada que ver, fue mucha música country y pues lo que hace él el tipo. Pero y si se hizo al unísono, en otro pues se pasó por otra plataforma, no sé si se pasó por YouTube o bueno, eh, como para rechazar efectivamente lo que estaba pasando en el Super Bowl. Bueno, entonces lo que nos pone en evidencia esa situación es que había o hay eh, esa lucha cultural también, o bueno, eso que ocurre en las calles, lo que está ocurriendo en en algunas calles de algunas ciudades norteamericanas, esa disputa por quién tiene el poder en el territorio, si los inmigrantes o, o no sé quiénes en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país de inmigrantes, mm, en esa lucha también en lo cultural. Eh, Dentro de de esa lógica de lo intertextual, podríamos ver múltiples fuentes. Entonces, unos que hacen hacen lectura del show de medio tiempo como una reivindicación latina, latinoamericana, latinoamericana. Otros que ven en el show de medio tiempo em, un- una ligereza, una ligereza y un show de entretenimiento ante la situación real de los inmigrantes, ¿sí? Otros que dicen realmente Don Omar o Benito, no sé qué, cómo se llame, no tiene la calidad vocal o no me gusta la música que hace o tuvo que llevar a otras personas para enriquecer el show de medio tiempo, entonces tuvo que estar Lady Gaga, Ricky Martin, em, no me acuerdo quién más estuvo, bueno. Pero si hace uno la lectura de la simbología y de todo lo que estaba ahí, también nos estaban diciendo, es que estos son los latinos. Y resulta que los latinoamericanos no somos solamente eso. Entonces yo los invito para que lo vean porque el texto es maravilloso, pero para hacer análisis. Sí, es maravilloso para hacer análisis. Dura 13, 14 minutos y ahí hay muchos elementos que lo hacen a uno tomar desde una lectura crítica, desde una postura crítica, también una posición frente a lo que está ocurriendo. Salen otras informaciones. Yo no sé si aquí toco sensibilidades. Me perdonarán los fans o las fans de Karol G, pero es como decir que Don Omar es un activista político, es decir es como decir que Karol G es feminista o defiende los valores del movimiento feminista. No sé, yo lo pongo en duda, ¿sí? Mm, Frente a todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, que no son solo ya de orden em, cultural, sino de origen, las atrocidades que hace un hombre poderoso frente a otros débiles, como los inmigrantes, se pone en duda todos estos discursos culturales. Entonces, unos que lo leen de una manera, diciendo lo que hizo Don Omar fue un acto de reivindicación al pueblo latinoamericano. Bueno, no sé qué tanto. Pero ¿cuándo logra uno eso? Al hacer una lectura intertextual, cuando tiene la capacidad de combinar textos para poder llegar a lecturas más comprensivas, a lecturas em, más críticas. No se queda solamente con la lectura literal, que es lo que ocurrió. Entonces, lo que ocurrió en el show es que salen varias escenas, es que muestran la realidad de Puerto Rico, de Latinoamérica, es que hay un matrimonio en vivo, es que aparece Lady Gaga cantando y bailando salsa. Eso es lo literal, lo literal. Lo intertextual, lo intertextual implica
esa combinación de otras fuentes que me permiten armar un discurso crítico frente a ese hecho noticioso o frente a ese espectáculo que en últimas fue el show de medio tiempo, patrocinado por empresas norteamericanas, un espectáculo que vale muchísimo dinero y que se ve en muchas partes del mundo y que consolida a un personaje como Bad Bunny como defensor y activista político en defensa de los latinoamericanos. No sé, yo lo pongo un poco en duda. Pero eso se logra luego de tener esa capacidad de combinar textos. Angelo, levantaste la mano. Digamos que acá el meollo del asunto, la conclusión es respetar el mensaje, pero digamos en mi forma, o por lo menos en mi opinión, yo hasta ahora yo por lo menos lo veo, que es este personaje actúa de forma muy oportunista porque la verdad no que hasta ahora como que empezó a mover el tema eh, activista. Si, por ejemplo, no sé mucho del tema, pero sí voy y lo he visto porque lo vi en vivo al señor Residente. Este cantante, pues efectivamente él sí, pues ha tenido un historial largo con el tema del activismo. Entonces son aristas diferentes. Eh, Valoro lo que hizo, eso sí, no lo discuto, pero pues a mí la verdad me parece que, o sea, como que está aprovechando el momento de efectivamente que ganó el Grammy, porque pues era una persona que no la había visto hablando o opinando, que yo sepa, me puedo estar equivocando, pero eh, me alegro por el mensaje, por todo lo que haya hecho, pero pues no conocía que tenía eh, esos antecedentes sobre el tema de hablar en defensa de los latinos. Entonces, pues digamos que por eso es que digamos que en el tema de la lectura intertextual son conclusiones que toma uno desde el punto de vista de uno. Ok, pensamiento crítico. Marisol, levantaste la mano. Sí, lo que quería aportar es que yo no me lo vi todo. Yo alcancé a ver ciertas situaciones en las redes sociales, en TikTok, en Instagram. Y pues lo que yo veía era que había como contradicción en este personaje. O sea, quieres reivindicar a la población latina, pero también en tus canciones degeneras a la mujer latina porque pues, no se habla bien, ¿cierto? Eso por un lado. Por el otro, como decía el compañero, creo que sí, él se está aprovechando como de esas situaciones y ahorita quiere hacerse ver como una persona algo así como de izquierda, pues que defiende la clase empobrecida y todo, pero pues que también vive en una extrema riqueza y eso que no Sí. dice que los de izquierda no puedan ser ricos, pueden ser ricos, pero o sea, no hay como esa, ¿cómo se dice? Esa coherencia entre el discurso, lo que quiere mostrar y pues sus acciones. Más o menos eso fue lo que yo alcancé a ver en los cortos que vi porque realmente no me lo vi todo. Bueno, y eso que tuviste ya igual tiene, ya está viciado, ¿no? Porque ya está, digamos que fragmentado frente a los ojos de alguien que crea ese contenido ya más pequeño. Por eso siempre hay que, ¿cuál es la fuente en este caso particular de ese texto? La fuente es los 13, 14 minutos del show. O sea, hay que verlo para uno poder tomar una posición, ¿cierto? Cuando yo ya veo por partes, ya esa parte ya alguien más la ha masticado y la ha analizado por mí y puede que su análisis ya esté viciado, ¿sí? Entonces, igual, cuando uno lee una novela, cuando lee el comentario de la novela, pues es mejor leer la novela, ¿cierto? Cuando, cuando a veces le quieren hacer a uno la tarea a los opinadores para que uno no vea el texto inicial, sino vea la opinión de alguien más. Entonces, siempre es importante ver el texto completo, ¿sí? Poder hacer
tener esta capacidad de hacer este análisis. Bueno, ¿cómo vamos Profe, hasta pero me aquí? imagino que hay lecturas, disculpe, me imagino que hay lecturas como las que llamamos lecturas light, por decirlo así, que no necesitamos como ver muy a fondo, pues para más o menos sacar como un resumencito de qué es lo que viene y de qué es lo que se va a dar se va a desarrollar en la historia, ¿no? Entonces me imagino yo pues que puede pasar eso ahí también o sea, cuando uno, por lo menos yo, como le decía, yo no vi el medio tiempo completo, es más, no, o sea, no le puse, pero sí vi gente que es muy, ¿cómo se dice? Tiene una crítica como muy objetiva, no, o sea, no está sesgado en situaciones políticas ni nada. Es más, lo veo como desde un tema de lógica, y entonces a esas personas pues yo cojo y le dedico como un minutito a ver qué es lo que está diciendo, pero también estoy observando que están diciendo, pero igual voy a hacer la tarea y me voy a ver el medio tiempo completo. Bueno, está bien. Listo. Esto es por poner ejemplos, simplemente. Sí, la lectura ya saben que ya está en todos los niveles. Habrá gente que no le llamará la atención esto, pero todo ello es un discurso político que está hablando también de la situación del mundo, de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Sí? Bueno, por acá. Esta comprensión, esta intertextual nos lleva a este tipo de lectura que sería el cuarto nivel. Cindy, ¿me ayudas por favor con la lectura de la diapositiva? Lectura crítica, posibilidad de tomar posición argumentada a favor o en contra de un texto leído. Incluso llegar a la capacidad de proponer una nueva lectura o un nuevo texto frente Ay, al perdón, inicial. perdón, es que se me sube. Perdón, discúlpame. ¿Puedes hacerlo otra vez? Discúlpame, Cindy. Lectura crítica, posibilidad de tomar posición argumentada a favor o en contra de un texto leído. Incluso llegar a la capacidad de proponer una nueva lectura o un nuevo texto frente al inicial. Listo. ¿Qué entiendes tú por este nivel de lectura? Pues como ya lo decía alguno de los compañeros, es interpretar la información de acuerdo a lo que estoy leyendo y argumentar de acuerdo a lo que considera mi punto de vista con respecto a ese texto. Listo. ¿Este nivel de lectura crees que lo alcanzan la mayoría de los colombianos? No sabría decirlo. ¿Crees que podemos llegar a una posición argumentada? Considero que algunas personas sí, no todas las personas. Sí, algunos llegarán a esta. ¿Cuál es la diferencia entre el argumento y la opinión? El argumento tiene unos sustentos, digamos que, de información. Y Sí, la opinión es algo que pues realmente opino y no sé cómo está esa base, eh, digamos que de información de ahí para atrás, sino que encontré una información y opino esto, a mi interpretación, y la otra argumentada es que realmente tiene como un peso de fondo donde puedo decir, mire, está la cifra acá, está el dato acá, está la información acá. Para mí esa es la diferencia. perfecto. Entonces la opinión está cargada de subjetividad, está cargada de experiencia, ¿sí? Está cargada de un poco de lo que yo creo, de lo que yo he visto, de lo que yo siento, ¿sí? Muchas personas hacen su opinión desde yo siento que, ¿sí? Y ahí se queda la opinión. La argumentación deja de ser subjetiva y se convierte en objetiva porque tiene datos, ¿sí? Tiene elementos que soportan esa argumentación, ¿sí? Em, lograr ese nivel argumentativo implica hacer una lectura crítica. Van de la mano, están ahí. La opinión muchas veces se queda en los primeros niveles de lectura. Entonces, Cindy, por favor,
me recuerdas hasta el momento cuáles son esos niveles de lectura que hemos visto en esta sesión? Literal, la inferencial, Sí. la crítica, y hay otra que se me pasa en este momento, creo que llevamos 4. Esta es la Y cuarta, dice la que nosotros crítica. manejábamos 3 y que son 5. Exacto. Entonces es la literal, la inferencial, la intertextual, que es la anterior a esta, la crítica, esta es la cuarta. Entonces dicen, alcanzamos a llegar a veces hasta la intertextual, la combinación de textos para tomar una posición. La crítica es la posición argumentada, que no alcanzamos a llegar muchos en Colombia. Y esta quinta, la presentación no nos trae la quinta, la quinta implica la capacidad, no nos la ponen aparte, pero la capacidad de proponer una nueva lectura o un texto nuevo como una posición, un texto nuevo. La capacidad de proponer algo más. En la crítica nos quedamos en la argumentación y hay otra que es la propositiva. Aquí no nos la ponen en una nueva diapositiva, pero es esa capacidad de proponer una nueva lectura frente a un texto. Entonces, no estoy de acuerdo con la visión que se presenta sobre los latinoamericanos, pues hago mi propuesta frente al mundo latinoamericano, hago una nueva propuesta, ¿sí? No me quedo solamente en la argumentación, no me quedo solamente en lo intertextual, supero, claro, supero lo literal, em, supero estos niveles de lectura anteriores y propongo uno nuevo. Listo. Aquí vamos a ver un videito de ejemplo para hacer el ejercicio. Entonces, pilas porque en el videito vamos a poner a- en práctica lo que hemos aprendido hasta este momento en esta sesión. ¿Listo? Denme un momento mientras busco el video. Hoy no está disponible. Perdón un segundito. Silenciar. Me avisan, por favor, si ya se ve. Sí se ve, gracias. Vamos a ver, me avisan, por favor, si se escucha. Perdón, ¿se escucha? ¿Se escucha? Profe, No. no. Ok, entonces me toca dejar de compartir y volver a compartir. Incluir sonido. Muy atentos. Creo que ya se ve, ¿cierto? Se ve. Vamos a ver si se escucha. Sí se ve, Pero no profe, pero no se escucho escucha. sonido. ¿Me avisan? ¿Ahora? Sí. ¿Se escucha? Sí, profe, Listo. ya sé. Sí, El día señora. que el mundo se detuvo, Listo. descubrimos a dónde ir.
Perdidos, pero juntos nos volvimos a encontrar. Y nos dimos cuenta de que las cosas que importan merecen tiempo. A partir de ahora no vamos a dejar nada en el plato. Porque aprendimos a disfrutar los momentos que siempre estuvieron ahí. Y ahora se sienten mejor que nunca. Listo, ¿lo vimos? Sí, señora. Ok, vamos a verlo por segunda vez y por favor quiero que vayan hallando elementos literales, intrínsecos y ahí vamos. ¿Listo? Les voy a preguntar literales. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. Perdidos, pero juntos nos volvimos a encontrar. Y nos dimos cuenta de que las cosas que importan merecen tiempo. A partir de ahora no vamos a dejar nada en el plato. Porque aprendimos a disfrutar los momentos que siempre estuvieron ahí. Y ahora se sienten mejor que nunca. Listo. Bueno, ¿cómo nos fue? Pero para mí, pues realmente el sonido muy bajo. Me ¿Muy tocó hacer bajo? mucho esfuerzo para escuchar. A mí, no sé si al resto de mis compañeros, pero cuando tú hablas te escucho. Hay personas que hay veces hablan, no les escucho tan bien, pero pues el video para mí no fue tan, o sea, el sonido no fue tan claro. Mm, ¿será que yo tengo que subirle acá más? No, aquí está todo el volumen. Y aquí está. ¿Será que a todos les pasó? ¿Será que lo reproduzco otra vez a ver si de pronto mejora? ¿Ahí mejoró? El día que el mundo se Yo no, detuvo, yo lo siento igual, pero no sé, es que puede ser en mi computador, no sé si para los compañeros para preguntarles. No, sí se siente un poquito bajito el sonido. Sí, pero se Ac- logra escuchar. se logra escuchar. ¿Quieren que les coloque el enlace tal vez en el grupo de WhatsApp y lo puedan ver lo puedan buscar en otro lado? Sí, yo creo que sería más fácil, Ok, por favor. listo. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer a continuación ahora que les comparta el video? La idea es que puedan hallar los elementos literales, intrínsecos, y hasta ahí lleguemos. Entonces, que me hagan un listadito, nos demoraremos, ¿qué? 5 minutos en ello. Y podamos hacer la conversación. ¿Les parece? Bueno, Ay, esta cosa. Ya les comparto el video en... Sí, es este. Ujú. Ahí lo compartí en el grupo de WhatsApp. Entonces, 9:34, yo creo que a las 41. ¿Listo? Me voy a silenciar. Los elementos intrínsecos y cuáles otros. Y los literales. Ah, ok, claro. Li- Perfecto.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Un poquito más? ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Un minutico más, ¿listo? 41. Listo, creo que vamos a iniciar. Bueno, Carlos. Carlos. Profe, Bueno, perfecto. Vamos entonces, por favor, tienes la palabra para mencionar los elementos literales del video. no sé si no estoy leyendo bien, pero para mí la mayor literalidad que encuentro ahí es cómo perdimos la libertad en esos tiempos y la comida, el acto de preparar la comida. Bueno, vamos a irnos despacito. Lo literal en el video es qué se ve en el video, qué hay en el video. Entonces, ¿tú qué ves en el video? La, la limitación que la cultura nos ha impuesto de alguna manera y cómo tuvo que suceder un hecho realmente fuerte para que volviéramos hacia adentro, hacia lo sencillo, hacia lo cotidiano. Carlos, te me está haciendo muy allá, te me está haciendo más allá. Lo literal, ¿qué se ve? Se ve comida, se Sí, ven personas, personas, personas y personas, de pronto lo externo solo. las calles vacías, muy bien. ¿Qué más se ve? A Mm. mí hubo algo que me llamó la atención, fue los abrazos de la gente, o sea, el volver Abrazos, a la familia. listo. Familiaridad, abrazos, Como la unión, afecto, ujú, unión. Más que familia, eso, como la necesidad del ser humano de compartir con otros. la gente compartiendo. Listo, todo ello, cada uno en sus espacios cerrados y sus espacios íntimos de casa, ¿cierto? Mientras las calles están vacías. Eso es lo literal. Si ustedes ven el video, se dan cuenta o lo ubican en un tiempo histórico específico o no. Pandemia. Sí, La claro, pandemia. marzo de la- 2020. Listo, 2020. listo. Si alguien que no vivió la pandemia, uno de los niños pequeños que nacieron después, logra ver el video, ¿entenderá ese momento histórico? Desde lo literal, sin que se lo tengamos que explicar. No lo va a entender. No, no. No lo entiende, ¿cierto? Porque en lo literal solamente estamos viendo unas imágenes mediadas en una pantalla, ¿cierto? De personas que están en espacios íntimos de sus casas. Se ven como varias nacionalidades, ¿cierto? No son solo de un lugar. ¿Qué nacionalidades alcanzan a identificar?
Asiáticos, hindúes, asiáticos, hindúes, hay personas de raza americanos. negra, sí, creo que latinos, sí, claro. listo. Entonces estamos hablando, si se quisiera decir, los que pensaron la pieza, pensaron en todos. Hay un elemento particular en la mesa de todas las familias de todos los lugares del mundo. ¿Cuál es ese elemento? La La Coca-Cola. Coca-Cola. La Coca-Cola. Y entonces la Coca-Cola funciona de manera literal, dentro de la mesa como un elemento que proporciona ¿qué? Alegría, unión. Unión, Ujú. Recordemos que esto es una pieza publicitaria, ¿no? Y la Coca-Cola podría ser cambiada por otro producto, pero no, es Coca-Cola. ¿Cuál es el lema de Coca-Cola? ¿Qué recuerdan ustedes? Que piensan en Coca-Cola, bueno, yo no sé si les pasa, piensan en Coca-Cola, hay una sensación en la lengua La unión. chispeante, no, una sensación, estoy hablando físicamente, hay una lengua, La chispa de la vida. exactamente, la chispa de la vida. ¿Cómo tenemos recordación de la chispa de la vida por la publicidad? Coca-Cola es la chispa de la vida. Y la chispa de la vida en un momento como la pandemia, imagínense cómo no podía unir a las personas. Eso es lo literal. Ahora, vámonos al siguiente nivel de lectura. ¿Cuál es el siguiente nivel de lectura? Cindy, ¿cuál es el siguiente nivel de lectura? intrínseco, Que mira que mira lo intrínseco, ¿cómo se llama? Referencial. Inferencial. Ese es el siguiente nivel de lectura. Entonces, dentro de lo inferencial que logramos ver con la publicidad de Coca-Cola. que siempre hay un hogar, o sea, que todos llegaban al hogar. Era lo que decía, que no se iban a perder como esos momentos a los que les Ujú. habíamos perdido como el valor y el poder compartir. Sí, pero vayámonos al hecho de la publicidad de Coca-Cola. Se habla de la unión familiar, claramente. Toca sensibilidades, ¿cierto? Entonces, en pandemia buscamos a la familia nuevamente. En pandemia nos unimos a las buenas o a las malas en familia por el aislamiento social. En pandemia recordamos que teníamos otros familiares en otros lados e hicimos videollamadas, festejamos cumpleaños, bueno, todo lo que ocurrió en medio de esa situación tan difícil. Perdimos familiares, bueno, todo lo que ocurrió en ese hecho histórico tan difícil que marcó no solo la humanidad, sino la vida personal de cada uno. Pero estamos hablando de la pieza publicitaria, que sería lo inferencial. Laura, según el comercial, ¿o tendría el mismo valor la pieza publicitaria sin que estuviese Coca-Cola en la mitad de la mesa? Buenas. Pues ahí hubiese quedado como un comercial institucional, sin la ¿Institucional? Coca-Cola. No sé, algo así. Ah, ok, ya. Como de Si no, autocuidado, de si no existiera la aislamiento. Coca-Cola en el comercial. Sí,
Entonces podría ser una pieza que hablara de el aislamiento, pero la familia, pero las emociones que se nos generan sin la Coca-Cola. Como es una pieza publicitaria de Coca-Cola, ¿qué sería lo inferencial? Que la Coca-Cola nos une alrededor de ella. Ujú. ¿Y qué tendríamos que hacer para tener una unión familiar? Consumir Coca-Cola. Consumir Coca-Cola, ¿cierto? Unirnos alrededor de la chispa de la vida, ¿sí? Los momentos son más felices, el almuerzo sabe mejor, todos la pasamos mejor si hay Coca-Cola, ¿sí? Eso sería lo implícito y lo explícito del texto. ¿Cuál sería el nivel, el siguiente nivel intertextual? Que los alimentos saben mejor con Coca-Cola. Sí, pero entonces si es lo intertextual, podríamos decir que yo debería buscar otras fuentes alrededor, ¿cierto? Si es Coca-Cola la chispa de la vida o no. Estamos hablando de la pandemia y quiénes fueron los mayores afectados en salud con la pandemia. Precisamente en una situación de salud y el elemento central del comercial es un alimento que la verdad no es muy saludable, precisamente. Ok, ¿qué ocurre cuando la gente consume Coca-Cola en exceso? Diabetes, Entonces, hasta cáncer. diabetes, cáncer, obesidad, ¿cierto? La Coca-Cola no es un alimento, ¿cierto? No es un producto natural, sino es un producto industrializado eh, que produce o es la causa, se dice, de múltiples enfermedades. Y las personas que más afectadas se vieron durante la pandemia fueron las personas en sobrepeso, las personas con diabetes, las personas con hipertensión, ¿cierto? Fueron los primeros pacientes que empezaron a tener complicaciones de salud y fueron los últimos que pudieron salir del aislamiento. ¿Lo recuerdan? Correcto. Entonces, cuando tenemos esa lectura intertextual, no me como del todo el comercial, ¿sí? Entonces, la chispa de la vida no es tan la chispa de la vida. Y ahí ya paso al otro nivel. ¿Cuál es el otro nivel? El nivel crítico. Y entonces, tras el nivel crítico, puedo identificar eh, qué ha hecho Coca-Cola, la empresa Coca-Cola, es una multinacional. Entonces, ¿qué ha hecho para convertirse en lo que es hoy? ¿Qué representa Coca-Cola en el mundo? En términos económicos, ¿qué representa Coca-Cola a nivel cultural? ¿Es Coca-Cola un elemento que nos une a nivel cultural? ¿Es Coca-Cola realmente un producto que satisface nuestras necesidades? ¿O es Coca-Cola una marca que representa, por ejemplo, en términos críticos, una empresa que representa el tomarse la posesión de un terreno, el tomarse el agua de ciudades enteras para devolvernos un producto industrializado que además nos causa enfermedades, pero que lleva como lema publicitario la chispa de la vida? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿han escuchado todas esas denuncias alrededor de cómo Coca-Cola alrededor del mundo se apropia de fuentes de agua natural? Y en el caso de la Sabana de Bogotá, no hace mucho se hace la denuncia sobre ello. ¿Han escuchado algo? Coca-Cola fue la que nos ocasionó el tan reconocido y reciente racionamiento de agua. En Bogotá. Correcto. Ujú, Bogotá y la Sabana. ¿Puedes ahondar un poco en ello, Ángelo, porfa? Bueno, tengo
pues de lo que he visto, de lo que vi sobre el tema es que pues obviamente a esta empresa y otra, bueno, y también Postobón, em, no sé si la orden era de la alcaldía o bueno, ellos tenían un convenio de De la pagar CAR. de la CAR, creo, sí. Sí. Pero ellos tenían un convenio de pagar un valor ínfimo por, no me acuerdo si es litro, si es la medida del litro de agua, pero eran como 23 centavos. O sea, empezando que pues eh, pagaban un valor ínfimo como prebenda para poder realizar su proceso productivo, pues efectivamente en La Calera hay un eh, centro de abastecimiento, eh, más o menos, ¿sabes? Lo que tengo más o menos presente sobre el tema, y pues básicamente ellos se adueñaron, digamos que las personas que inicialmente sufrieron o que sufren todavía actualmente, si mal no estoy, sobre el tema de racionamiento o de escasez de aguas en La Calera, cerca a Bogotá, y pues que es en la Sabana, y pues a su vez, pues obviamente esta situación, pues sumada al tema de la sequía que tuvimos previamente al racionamiento, pues ocasionó esta situación. Listo, perfecto, Ángelo. ¿Alguno tiene más información al respecto? Entonces, previamente, para llegar a este nivel intertextual y posterior al nivel crítico, es necesario o es pertinente hacer múltiples lecturas de un mismo fenómeno, ¿sí? Entonces aquí las piezas publicitarias siempre juegan con nuestra emocionalidad, ¿sí? Juegan contra lo que sentimos o con lo que sentimos, ¿sí? Entonces si nos quedamos solamente en la lectura literal de la pieza publicitaria, entonces recordamos toda la época del coronavirus y cómo nos fue y cuántas personas perdimos, bueno, todo eso que es realmente significativo y que mueve nuestras emociones, ¿cierto? Si pasamos al otro nivel, nos damos cuenta que no es solamente eso que nos están mostrando de forma literal, sino que además de ello nos están vendiendo un producto como como si destapando Coca-Cola se resuelven los problemas, como si destapando Coca-Cola se olvida lo que ocurrió. eh, y entonces pasamos al siguiente nivel intertextual, que es el que implica que yo sepa de dónde viene este producto, qué hace daño, eh, en dónde hace daño, a quiénes hace daño, ¿sí? Y que inevitablemente cuando ya sé otra información, paso a un nivel crítico y con argumentos puedo tomar también una postura, ¿sí? Y entonces puedo identificar que Coca-Cola no es un producto que nació hace poco o en la pandemia, sino que es una marca que se viene consolidando hace muchos años, ¿sí? Y si me voy más allá, a lo más profundo, Coca-Cola era una forma de compensar, por ejemplo, a los soldados eh, durante la Primera Guerra Mundial. Era una manera de motivarlos, llevarles canastas de Coca-Cola en medio del combate, ¿sí? Como abastecimiento por sus esfuerzos. Y entonces también me está diciendo de qué lado también están este tipo de productos, este tipo de empresas. Em, entonces fíjense que de un mismo texto yo puedo alcanzar esos niveles de lectura y leer no solo me sirve para decodificar, no solo me sirve para identificar algunos elementos, sino que si hago una lectura juiciosa y alcanzo esos niveles de lectura, puedo llegar también a tener una posición crítica basada en argumentos. ¿Qué tendríamos que tener aquí para poder tener una posición argumentada? Datos, pero podríamos buscar los datos de la afectación en salud de Coca-Cola, podríamos tomar los datos de informaciones que se dan de cómo toma fuentes de agua, no solamente de La Calera, que no
es el fenómeno que nos habla Angelo, sino que ha ocurrido en muchas partes de Latinoamérica y en otras partes del mundo, donde ponen sus plantas de producción y resecan las fuentes de agua. Entonces, claramente, en medio de una situación de escasez de agua, no vamos a reemplazar o no vamos a añorar una Coca-Cola en lugar de un vaso con agua o una fuente de agua limpia. Pero la pieza publicitaria nos lleva o evoca a que nos tomemos una Coca-Cola. Después de todo este trasegar y todo de pasar por todo esto, seguramente, desde una postura crítica, lo pensaremos 2 veces para tomarnos una Coca-Cola. Lo pensaremos 2 veces. Por eso se dice que en Colombia, porque estamos hablando de nosotros los colombianos, no alcanzamos a llegar a esos niveles de lectura. Nos quedamos con unos. Solamente nos quedamos hasta un punto. Tal vez hasta el primer o el segundo nivel. Bueno, por ahora vamos a parar acá, ¿les parece? Son las 10:01. Y nos encontramos a las 10:30 en el enlace de la sesión número 8. Bueno, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias. Listo, 10:30. Muchas gracias. Para la grabación.